nosotros. Quiero saludar en Caracas a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional, que nos acompaña en vivo directo. María Corina, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Un placer, un saludo a todos por allá. María Corina, me gustaría comenzar precisamente por este punto. La cotidianidad del venezolano parece haberse convertido en una penitencia que a diario pagan en las principales o en todo el país simplemente por querer adquirir los productos de la cesta básica o un medicamento o satisfacer cualquier necesidad que en otro país, en otra ciudad, simplemente forma parte de la normalidad. Así es, y está ocurriendo en toda Venezuela. Yo el día domingo tuve la oportunidad de recorrer varias zonas del estado de Anzoátegui y en una de las larguísimas colas frente a una farmacia conversaba con un grupo enorme de mujeres que además en medio de su indignación con sus bebés a cuestas lloraban porque les estaban exigiendo la presentación de la partida de nacimiento solamente para comprar un paquete de pañales que representa ya el 7% del salario mínimo. De eso estamos hablando. Un nivel de donde la sociedad venezolana ve como cada día se deteriora y se agrava la situación, porque no es verdad que la gente se acostumbra a las colas. La escasez se incrementa, pero la inflación se desata. 1 kilo de leche es equivalente a 3 días de salario mínimo. Por lo tanto, la sociedad venezolana ve cómo esta crisis humanitaria de la cual hemos mencionado su riesgo creciente se agrava. Se agrava porque, y además tiene expresiones como las denuncias recientes de que en las cárceles no hay comida para alimentar a los presos, en los hospitales, en el caso del hospital del Tigre, pasó 3 semanas sin que hubiese alimentos para los pacientes, y en los cuarteles hay escasez de comida para nuestros soldados. Esto ya es un tema que va incluso a los servicios básicos del Estado. Y frente a este riesgo de una crisis humanitaria que muy especialmente nos preocupa en el ámbito de la salud, vemos que lejos de entender y actuar responsablemente, el señor Maduro arremete en estas últimas horas nada más y nada menos que contra la segunda cadena de distribución de medicinas más importante del país, amenazando con una intervención, expropiación. No se sabe muy bien el alcance real de la acción que en esta hora hay en su contra. Precisamente quería preguntarle a qué obedece esta escalada destructiva contra el sector privado que se ha visto en las últimas horas. Bueno, no es solamente contra el sector privado, es contra todos los sectores que en este momento elevamos nuestra voz por el respeto a la Constitución, a los derechos de los venezolanos y al derecho a una transición a la democracia en paz. Lo que hemos visto en Venezuela nada más en los últimos 10 días es alarmante. En 10 días tuvimos una visita de 3 expresidentes que fue recibida de la manera más agresiva e intolerante por parte de funcionarios del Estado. En estos 10 días ha ocurrido la denuncia más grave, más seria de nuestra historia contra miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del Estado por parte de un alto militar activo de nuestras Fuerzas Armadas. Han habido, obviamente, una reunión en la CELAC en la cual es evidente que el señor Maduro ha perdido el respaldo incondicional que tenía de los países del Caribe y del hemisferio en general. Hubo la resolución inconstitucional por parte del ministro de la Defensa, la resolución 8610, en la cual, violando la Constitución, incorpora el uso de armas letales para el control de manifestaciones pacíficas. Ha habido efectivamente, como usted menciona, la decisión de tomar el control por la fuerza. Ya van 2 cadenas, la cadena Farmatodo y la cadena Día a Día, no solamente violando la propiedad privada, insisto, pero agravando dramáticamente la situación de la salud y de la provisión de insumos de primera necesidad. Lo que está claro es que este es un régimen desesperado, que entiende que cada día aumenta el descontento, que más de un 80% clama por un cambio y ya clama firmemente por la salida de Maduro, porque el país entiende que estos problemas dramáticos no van a comenzar a solucionarse mientras Maduro y su régimen estén en el poder. Por lo tanto, la respuesta es represión y censura.
Y eso es lo que hemos visto como el paso adelante y la radicalización del régimen en las últimas horas. Usted ha planteado varios temas en esta respuesta que me gustaría desglosar porque me parece importante. Habló de la resolución del Ministerio de la Defensa, la cual no quisiera pasar por alto porque permite el uso de armas mortales en manifestaciones. Y cuando uno ve este descontento a lo largo y ancho de la geografía nacional, cuando ve cómo la gente se exaspera haciendo esas largas filas, uno puede pensar que en algún momento la situación se puede ir de las manos. Esta resolución del Ministerio de la Defensa obedece a la necesidad de sembrar temor para que los venezolanos no protesten, o realmente está dispuesto el gobierno de Maduro y los militares a llevarse por delante la vida de los venezolanos. Bueno, muchos venezolanos han interpretado eso así, como una reacción desesperada de un régimen que entiende que el descontento es enorme, la indignación y la determinación de los venezolanos de luchar por una transición a la democracia en paz, y que con este tipo de amenazas y de acciones inconstitucionales se va a inhibir a la sociedad de expresar firmemente y pacíficamente nuestro derecho a vivir en democracia y libertad. Ahora, si alguna respuesta merecía el ministro de la Defensa y el señor Maduro, la obtuvo este domingo en la ciudad del Tigre, en el sur de Anzoátegui. Tuve el honor de ser invitada y participar en una enorme concentración y movilización en uno de los sectores más populares y humildes del Tigre, llamado Vistahermosa, sin recursos para divulgar, porque los medios de comunicación están sometidos por la censura, sin movilización, pero eso sí, con la participación de todas las organizaciones y grupos políticos, de los estudiantes, de los sindicatos, de los maestros, de los médicos, de las amas de casa. Hubo una movilización de más de 3.000 personas, algo que hacía muchísimo tiempo no se veía en el Tigre, y fue absolutamente pacífica. Hubo el intento de una provocación de algunas personas enviadas desde el oficialismo, pero no lograron generar actos de confrontación, y por el contrario fue un mensaje firme de unidad, de cohesión, pero eso sí, de determinación a avanzar en paz. Así que esa es la respuesta al ministro de la Defensa, al señor Maduro, y a quienes creen que van a callar y doblegar a la sociedad venezolana. La transición en Venezuela ya comenzó y tiene 3 etapas. La primera es el cambio del régimen. La segunda va a ser un gobierno de unidad y transición para el encauzar a la democracia, y llegar a la tercera, que va a ser la reconstrucción nacional. Y esa primera etapa, para hacerla una transición pacífica, ordenada y constitucional, encuentra en la Constitución su mecanismo, y es la renuncia del señor Maduro, algo que hoy incluso voces dentro del propio oficialismo y de las distintas instituciones comienzan a decir públicamente. Y por eso yo creo que es muy importante entender lo crucial, lo delicado de estas horas, donde el régimen, pretendiendo extender esa agonía, actúa de una manera brutal, de una manera desesperada, pero que va a encontrar firmeza, serenidad y organización por parte de las fuerzas democráticas en Venezuela. Por otra parte, usted mencionaba la visita de los 3 expresidentes hace 10 días atrás, el expresidente colombiano Andrés Pastrana, el expresidente chileno Sebastián Piñera y el expresidente mexicano Calderón. 10 días después, ¿qué balance hace de el significado de que estos 3 expresidentes hayan estado en Venezuela, hayan vivido en carne propia, por ejemplo, la circunstancia alrededor de Ramo Verde por querer visitar a Leopoldo López, el que hayan sido testigos de esas filas de venezolanos por buscar comida, y de que cada uno de ellos, en escenarios distintos en el mundo, se hayan convertido en voceros de lo que han denominado la tragedia venezolana? Yo agregaría a la contribución invalorable de estos 3 ejemplares demócratas la misiva, la carta que nos envió el presidente Oscar Arias,
que ha sido también profunda y contundente en su impacto. Hablaba hace unos minutos con el presidente Piñera, hace un par de días con el presidente Pastrana, precisamente presentándoles el balance interno, lo que aquí ha ocurrido, y les decía, todavía se siente en estas visitas que hacíamos el fin de semana al interior del país, ciudadanos de pueblitos distantes, y uno dice, ¿cómo se enteran con la censura que hay en el país? Me pedían que le transmitiéramos nuestro agradecimiento porque tuvimos la evidencia de que no estamos solos y sentimos que a raíz de esta visita hubo un cambio importante a nivel de los mensajes y la reacción de la opinión pública internacional. Ellos pudieron constatar, hablar con niños que hacían las colas con sus madres el día que ellos vinieron aquí y ver el horror del drama cotidiano de estas familias que no consiguen lo esencial para vivir. Vieron la crudeza, la brutalidad con que fueron tratados en la cárcel de Ramo Verde y escucharon los testimonios desgarradores de las víctimas de la represión, de la censura, de la tortura en nuestro país. Y como nos decían ellos, una cosa es seguirlo desde afuera, así sea de cerca y tener contacto permanente con muchos demócratas venezolanos, y otra cosa es vivirlo aquí. Pero lo fundamental es que tanto ellos como nosotros, lo que obtuvimos de esta histórica visita fue una profunda esperanza. Nosotros porque sabemos que nos acompañan en esta lucha los demócratas del mundo y en particular nuestros hermanos latinoamericanos. Y ellos porque se fueron con la seguridad y la convicción de que las fuerzas democráticas estamos unidas y estamos dispuestas a hacer nuestra tarea histórica, a avanzar a una transición a la democracia en paz. Esta es la hora del ciudadano en Venezuela y el ciudadano está consciente de esa responsabilidad y ellos tuvieron todos esos testimonios y son testimonios que se repiten todos los días, Idania. Y yo tengo realmente una enorme confianza en nuestro país, en nuestro pueblo y en cada hombre y mujer que durante estos años hemos luchado, hemos resistido un régimen cruel, que hay que llamarlo por su nombre, es una dictadura militarista y mafiosa, pero que se ha enfrentado a un pueblo que firmemente defiende sus convicciones, que hoy sufrimos muchísimo, todas las penurias que ustedes bien han descrito, pero que esa indignación se convierte ahora en acción y en movilización para avanzar a una Venezuela que sea de justicia, de solidaridad, de paz, de abundancia, de respeto y de libertad. Quiero agradecer a la diputada María Corina Machado por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas. Muy buena tarde, diputada. Gracias a ustedes, como siempre.